a todos quienes nos siguen por las redes sociales del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD, en su Congreso Internacional en Bogotá. Nuestro panel está formado por varios especialistas que nos acompañan el día de hoy. Este es un panel mixto. Tenemos presencia de don Gregorio Montero en Bogotá, y nos encontramos conectados desde México, Edgar Rubalcaba, un servidor, y Juan Carlos Pasco, conectado desde Lima, Perú. Los saludamos y agradecemos su presencia. Es para nosotros un gusto estar aquí compartiendo este tema que nos une a los expositores. Para poder iniciar nuestra presentación el día de hoy en el panel titulado Participación Ciudadana en perspectiva del gobierno abierto para recuperar la confianza en el Estado, los retos del post-COVID-19. Me permito primero compartir una breve presentación con ustedes. Damos inicio. Y bueno, la pregunta detonadora que une nuestras propuestas, nuestras ponencias, es cuáles son los retos que tiene el Estado desde la perspectiva del gobierno abierto para generar confianza ciudadana en la era del post-COVID-19. Esta pregunta está lanzada con el propósito ya no de hacer corresponsable al Estado en la generación de confianza ciudadana, sino con la idea de hacerlo responsable de este gran tema que es la confianza institucional. El gobierno abierto asociado a la confianza institucional requiere, por lo tanto, analizarlo desde varios enfoques. 4 miradas sobre el tema se presentan el día de hoy, y para responder esta pregunta, los retos que tiene el Estado desde la perspectiva del gobierno abierto, requerimos determinar el contexto en el cual se da la participación ciudadana. Este contexto, desde las ponencias, nos presenta miradas que se articulan entre sí para hablarnos de lo que ocurre en República Dominicana, en Perú y en México. Pero también se hace necesario delimitar las características de una nueva gobernanza. Después del COVID, los retos que tenemos desde los estados nacionales, desde lo local, son múltiples, diversos, pero también están conectados entre sí. La dinámica del panel es justamente de 15 minutos cada expositor. Al finalizar abordaremos preguntas en caso que se tengan. Y finalmente habremos de iniciar un cierre con la colaboración de todos los panelistas. Antes de darle la voz a don Gregorio Montero, quien está de manera presencial en Bogotá, me gustaría señalar el título de su ponencia, que es el abordaje sectorial de la reforma y la modernización en la administración pública como estrategia para lograr resultados oportunos y construir confianza ciudadana. Gregorio Montero es viceministro de Reforma y Modernización de la Administración Pública en el gobierno de nuestra hermana República Dominicana. Como todos saben, fue secretario general del CLAD, un querido secretario general del CLAD por todos nosotros. Y Gregorio, antes de darte el uso de la voz, me gustaría preguntarte qué están haciendo en República Dominicana para generar confianza ciudadana en tiempos del COVID. ¿Es posible hablar de una nueva gobernanza a partir de este abordaje en el cual estás trabajando como viceministro? Adelante, Gregorio, te cedo la voz. Dijiste que mañana te lleva bufanda con no sé qué vaina. Si quieres buscarlo a bufanda. Era hoy.
Yo te pregunté y tú me dijiste que era para mañana. Muy buenas. Esta modalidad dual hay que llevarla con mucho cuidado para no generar caos. Bueno, la verdad que un saludo fraterno, además de agradecer la presencia acá en la sala física, el agradecimiento por tomar esta opción. Esta actividad estaba programada para otra sala física, pero sin embargo, como era muy pequeña y ante la posibilidad de que participaran algunas personas de forma presencial, nos movieron hacia acá. Yo espero que no haya desubicado a algunos de los que tenían previsto venir, aunque como quiera, ya con los que están acá se iba a llenar aquella. A los amigos y amigas que están conectados de forma remota, también agradecemos que estén siguiendo. Ya se han dado los numeritos de la cantidad de personas que a cada momento están siguiendo las distintas actividades por vía de las redes sociales del CLAD. Agradecer a los funcionarios y ciudadanos dominicanos y de otras naciones que están acá con nosotros de forma presencial, y de manera muy particular agradecer a los colegas del MAP, en la persona del señor ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, un militante de cada una de las actividades del Congreso, a la viceministra Hadelin, bueno, y al resto de los compañeros, de los colegas dominicanos que están acá. Fíjense que cuando Rafael y los demás colegas del panel me pidieron acompañarles en esta actividad, yo decía, bueno, en el marco del gobierno abierto, en el marco de las consecuencias del COVID-19 y su lamentable y terrible pandemia, nosotros tenemos que destacar qué estamos haciendo desde el MAP para de alguna manera apoyar en el fortalecimiento institucional que desde mi humilde perspectiva es la única posibilidad de salir bien de este trance que estamos viviendo. Fortalecer la institucionalidad pública es la clave. En ese sentido, el Ministerio de Administración Pública, bajo el liderazgo del ministro Darío Castillo Lugo, ha estado promoviendo y ya ejecutando un plan general de reforma y modernización de la administración pública que entendemos importante compartir, sobre todo con los colegas de otras naciones, pero también siempre se ha criticado a los países de América Latina que muchos nacionales se dan cuenta de lo que se está haciendo en su país cuando participan en un cónclave internacional. Y eso, la verdad, que es un grave error que hay que tratar de alguna manera atacar y que haya más comunicación a nivel interno en los países. Ahora, nosotros lo que no podemos es iniciar ninguna actividad para enfrentar los problemas del siglo XXI, los problemas que ya teníamos antes del COVID y que el COVID lamentablemente ha puesto más en evidencia. Por ejemplo, cuando hablamos de la administración pública del siglo XXI, tenemos que estar claros de qué estamos hablando. Todo cambió. Lo que pasa es que uno tarda en darse cuenta de algunas cosas. Pero el rol que está jugando la ciudadanía hace, en cada uno de nuestros países, no solo en Dominicana, hace que la administración pública tenga que estar en permanente transformación, en permanente cambio. Pero por otro lado, nosotros tenemos que pensar en una estrategia de reforma y modernización. Esto como comentario general. Cualquier esfuerzo en materia de gobierno abierto o en cualquier otro aspecto de la administración pública
en nuestros países tiene que centrarse necesariamente o tiene que apoyarse en una estrategia de reforma y modernización. Y no hay duda de que la ciudadanía está exigiendo resultados de sus gobernantes. Y esto es fundamental que lo entendamos, porque muchos que hacemos labor de gobierno a veces no nos queremos dar cuenta de esto y eso es un error. Aquí, solo para contextualizar en parte lo que está ocurriendo en nuestro país, allá tenemos antecedentes de reforma y modernización. Es decir, no es que ahora hemos iniciado un proceso de reforma y modernización. Siempre se han hecho importantes esfuerzos en esta dirección. Hay una diferencia en relación con lo que se está haciendo en este momento que luego les comento. Pero estamos predeterminados por el ordenamiento jurídico, tanto en el plano constitucional como el ordenamiento jurídico adjetivo, que ha estado sufriendo una transformación muy importante en los últimos años en nuestro país. Tenemos una estrategia nacional de desarrollo que marca las pautas para avanzar en esta dirección, lo que significa que la estrategia de reforma y modernización que estamos implementando en este momento tiene una base constitucional, una base jurídica adjetiva, pero también nosotros tenemos un horizonte de 30 años, ya falta menos, claro, que desde el 2012 hasta el 2030 deberá estar ejecutándose. Demandas ciudadanas crecientes, no hay duda de que en nuestro país hay un movimiento importante en materia de reclamación de la sociedad a los gobernantes. Y no hay duda de que tenemos vínculos internacionales muy arraigados. Ustedes todos son testigos ya de que el señor ministro Darío Castillo encarna la presidencia del Consejo Directivo de este importante organismo internacional, el CLAD, porque el país ha sido elegido para presidir por 2 años esta institución. Eso es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. En este contexto, el señor presidente de la República, Luis Abinader, ha emitido el decreto 149-21 que aprobó el Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública. Pero algo importante, este plan, antes de aprobarse, fue el resultado de un proceso de diálogo a lo interno de ciertos actores del gobierno, pero también con organizaciones de la sociedad civil. Durante unos 3 meses fue discutido, 6 meses para ser más preciso, fue discutido este plan con distintos actores sociales, incluidos organismos internacionales que tienen incidencia en nuestro país. Y esto solo para comentarle o para que ustedes se fijen algunos de los objetivos del plan, porque no vamos a entrar en especificaciones. Mejorar el marco normativo, completar el marco normativo, el régimen jurídico de la administración pública, pero también propiciar la aplicación efectiva de este marco normativo, que es tan importante como la aprobación de las normas. Todo lo relativo a la arquitectura organizacional, un proceso de supresión y de fusión de órganos y entes públicos que se solapan o se solapaban, algunos ya que no existen, en sus competencias y funciones. Y bueno, pero sin embargo, fíjense que hay un eje que es el que enmarca esta ponencia, que tiene que ver con sectores priorizados. ¿Qué nosotros vislumbramos? Que cuando tú diseñas un plan general de reforma y modernización como el que nosotros diseñamos, probablemente los resultados los va a alcanzar a largo plazo. Pero resulta que la ciudadanía ya no está con mucha paciencia para ver resultados a largo plazo. Quieren ver resultados ya, a corto y mediano plazo. Ese es el gran reto que tenemos
Y esa es la gran deuda que tenemos con nuestras sociedades. En Dominicana ocurre lo mismo. ¿Qué hicimos? Diseñar un eje dentro del plan general de reforma sectorial. Y precisamente ese eje de reformas sectoriales se ha elaborado con base en unos criterios, como por ejemplo, nivel de impacto en problemas prioritarios, cuáles son los sectores más sensibles de la administración pública que puedan impactar en la ciudadanía, ponderación del problema y su solución, esto con relación a la estrategia, en el caso de nuestro país, a la estrategia de desarrollo y los planes de gobierno, el nivel de impacto en los cambios en dimensiones clave, se agrega valor público, cuál es la calidad burocrática. En nuestro país, por ejemplo, tenemos un desafío con la calidad del gasto público y también el nivel de factibilidad para implementar esos cambios, porque a veces uno se diluye intentando hacer reforma, intentando modernizar con actores gubernamentales que no están interesados en eso. Entonces tenemos que priorizar allí donde hay un mayor nivel de interés. Por otro lado, esos sectores que se han priorizado hasta el momento y algunos de ellos que ya están siendo abordados, está el sector salud. Fíjense, sectores realmente sensibles, el sector protección social, seguridad ciudadana, agua potable y saneamiento, educación, los 4 primeros de arriba abordándose en distintas dimensiones y el sector agropecuario que también se ha iniciado todo el trabajo de reforma y modernización para el fortalecimiento institucional. ¿Qué se busca en esos sectores? La actualización de las normativas del sector. En nuestro país hay sectores de esto que tienen leyes que datan del año 50, 60, 70, leyes que ya deben ser cambiadas totalmente porque están sumamente obsoletas. Mejora en la planificación sectorial. La falta de coordinación que se da en nuestros gobiernos en la región es un problema para avanzar en la reforma y la modernización de la administración pública. Todo lo relativo a la mejora en la gestión de los sistemas transversales. En nuestro país tenemos buenos sistemas transversales. Por ejemplo, cuando ya hablamos de un sistema de contrataciones públicas, es un sistema robusto que se apoya en la tecnología de la información. Cuando hablamos del sistema de gestión financiera, hablamos del sistema de administración de servidores públicos, de las normas de control interno, el seguimiento a las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero hay un problema de interoperabilidad que nos pasa a todos en la región. Se crean los sistemas, pero luego ellos no se comunican entre sí y entonces se generan dificultades terribles en cuanto a la calidad del dato. Y mejoras en la eficiencia. Nosotros tenemos una metodología de trabajo y aquí entra la parte más importante en lo que respecta a la participación de la gente. Por ejemplo, tiene que haber una declaración de prioridad de un sector y esto lo hace por lo regular el presidente de la República. Instalación de una comisión de alto nivel en el sector, una comisión que va a ver desde arriba, desde la perspectiva política, ese proceso de reforma sectorial. Se integran luego las mesas técnicas de trabajo, estas mesas que son las que van a llevar a cabo la operatividad de ese proceso de reforma, acompañado por el órgano rector de los temas de empleo público, función pública, fortalecimiento institucional, calidad en los servicios públicos, que es el Ministerio de Administración Pública, donde nosotros estamos ahora mismo encargados del viceministerio precisamente de reforma y modernización de la administración pública. Se instalan mesas por instituciones. Esto lo hacemos en coordinación con otros órganos del sector público dominicano, rectores de temas importantes, como por ejemplo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y luego de esa coordinación, entonces entra la participación social. Ahí se involucran en sentido general en el plan, como ya les habíamos dicho, los actores del sector,
o mejor dicho, los actores generales. Y luego en la reforma sectorial se involucran los actores sociales que inciden en ese sector. Por ejemplo, estamos llevando a cabo el plan de reforma sectorial en salud. Sin embargo, había una institución, o hay una institución dentro del sector salud, que es la que tiene que ver con el control de la calidad de los alimentos, de los medicamentos, y ahí había que hacer una intervención, que se está haciendo en este momento, pero había que incorporar a actores sociales que tienen que ver con, con el uso de determinados servicios, pero también actores que tienen que ver con la actividad privada, como por ejemplo las farmacias, los laboratorios. Entonces, es más productivo en corto tiempo llevar a cabo las reformas sectoriales porque tú puedes involucrar a esos sectores que están directamente vinculados a este proceso. Ahora, este plan sectorial se enmarca, les reitero, en el Plan General de Reforma y Modernización, que tiene como objetivo, y aquí hablando de gobierno abierto, que tiene como objetivo fortalecer la institucionalidad desde la perspectiva de los derechos de los ciudadanos, incrementar, ya lo decía en algún momento, la eficacia del gasto público, aumentar la calidad de los servicios públicos y, lo más importante, la confianza ciudadana. Y por eso aquí la cuestión de la transparencia es fundamental. El país nuestro hace parte de la Alianza Global por el Gobierno Abierto. Y todos los años desarrolla sus planes, que exige, claro, la pertenencia a la Alianza por el Gobierno Abierto, los planes para llevar mayor nivel de transparencia a la gestión pública. El MAP, esa no es una tarea de rectoría del MAP. El MAP con esto lo que procura es fortalecer las instituciones a través de la transparencia para que haya mayor nivel de confianza en la ciudadanía. El propio Plan General de Reforma, incluido el plan sectorial, tiene su mecanismo de gobernabilidad, porque hablar de gobierno abierto es hablar también de gobernabilidad democrática, no de otro tipo. ¿Qué tenemos previsto? Bueno, el propio decreto creó una comisión compuesta por ministerios, varios ministerios, incluida también la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, para darle seguimiento a la ejecutoria del plan. También está el Ministerio de la Presidencia, está el Ministerio de Hacienda. Esta comisión la preside el ministro de Administración Pública. Pero también, ¿qué está previsto? Crear el Observatorio de la Reforma de la Administración Pública en nuestro país. Ya se están desarrollando las actividades iniciales para que a partir del próximo año este observatorio quede plasmado y podamos desde ahí darle seguimiento, mejor dicho, pueda la sociedad desde ahí dar seguimiento a todas estas labores que el MAP y otras instituciones están desarrollando en esta dirección. También ya se está desarrollando el sistema de monitoreo de la ejecución de este plan de reforma y modernización en coordinación con el Sistema Nacional de Planificación, que ya tiene unos indicadores desarrollados, porque este plan de reforma ya hace parte de lo que en mi país se llama el Plan Nacional Plurianual. Y para que no sigamos cometiendo los errores, el plan está siendo acompañado de una estrategia comunicacional. Ya se ha presentado la propuesta de esta estrategia comunicacional, fue construida en coordinación con varias instituciones gubernamentales que tienen que ver con el tema comunicacional y a partir del próximo año esta deberá ser puesta en práctica. Ya se presentó, reitero, la propuesta, ahora estamos en esa fase de planificación de la ejecución. Y definitivamente, una de las cosas que se está planteando, el ministro así lo ha pedido, porque el presidente así
lo solicita con permanencia, es tener un mecanismo constante de rendición de cuentas a través, de manera muy particular, de un cuadro de mando integral que también ya se ha iniciado su preparación. Este plan se diseñó, este plan se socializó con los actores, este plan tiene su propia estructura de gestión que está instalada en el MAP y en la comisión, que además tiene una dirección ejecutiva para coordinar todas las actividades de esa comisión. Tiene sus metas, en principio hay recursos identificados, aunque este es un tema que siempre hay que analizarlo. Aprobación presidencial, se lanzó el plan, está en fase de ejecución y desarrollándose las herramientas para la ejecución o para la rendición de cuentas al propio gobierno y a la sociedad. Así está previsto esto y quería compartirlo con los amigos y amigas que están aquí presentes y los que están por las distintas plataformas y las redes sociales. Muchísimas gracias y doy paso allá en remoto al amigo Valenzuela, quien está coordinando este panel. Aunque no lo crean, se está coordinando desde lejos. Muchísimas gracias. A la distancia a través de esta plataforma digital y un placer a todas y a todos quienes nos acompañan. Es un placer estar aquí con ustedes. Este panel, además de Gregorio, lo forman Juan Carlos Pasco Herrera. Juan Carlos Pasco Herrera actualmente se conecta desde el Perú y él es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente de la Universidad del Pacífico. Además es coordinador del capítulo Perú de la Red Académica de Gobierno Abierto. Juan Carlos nos invita a repensar los modelos de participación ciudadana y nos habla desde las lecciones de la pandemia del COVID-19. Juan Carlos, ayúdanos a comprender cuáles son estos modelos de participación ciudadana y de qué manera los gobiernos pueden procesar estos mecanismos de participación ciudadana. Adelante, Juan Carlos. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, Rafael, obviamente a Gregorio, a Edgar y a todos los que nos siguen en este momento. Efectivamente, como lo voy a plantear, intento rápidamente, en el tiempo que tenemos, ir a reflexiones que en el documento hemos ido procesando, ¿no? En torno a aproximaciones a la participación y además de su enlace con otros varios temas, ¿no? En ese sentido, siguiendo un poco la discusión, vemos a un CLAD muy activo, planteando desde la Carta Iberoamericana y luego complementándola con otros documentos. Y bueno, la participación como proceso de construcción ciudadana en la gestión pública
social de las políticas públicas que conforme al interés general de la sociedad democrática, que analiza, da respuesta o amplía derechos económicos, sociales, culturales, políticos, civiles de las personas y los derechos de las organizaciones o grupos que se integran, así como las comunidades y pueblos indígenas. Pero, ¿qué hay detrás de estas conceptualizaciones, no? Y yo acá lo resumo, obviamente en el texto está explicado. Primero que la participación es un derecho, como vemos en el caso peruano y como seguramente en todos nuestros países, dentro de la constitución política ya plantean que este es un derecho, como que es un derecho universal, pero también hay un tema atrás de asociatividad, de trabajo colaborativo, de actores sociales trabajando en pro de algo. ¿En qué? En incidir en un cambio, en una acción, en resolver un problema y plantear soluciones, en generar valor y, si se llega adecuadamente, generar gobernanza pública. Y todo esto, además, seguramente acompañado con distintos ámbitos de regulación, que en el caso peruano también los mencionaremos. Por otra parte, mirando que el proceso de la participación debe ser visto como un proceso de maduración o de ampliación de ese derecho, pues he tomado dos ámbitos, el de la Asociación Internacional para la Participación Pública y el de la OCDE. Y como ven, no tienen por qué coincidir. Sin embargo, en el fondo, los estadios de madurez obviamente nos llevan a una, ya no solo como se plantea en la Asociación Internacional por la Participación Pública, de informar, consultar, participar, colaborar y facultar, donde ya colaborar es asociarse, pero además en la toma de decisiones, pero además generando alternativas, y hasta ahí es como te entrego, y en el facultar ya tomo la decisión, es decir, ya puedo operar y decir, después del consenso, después de los acuerdos, pues tomo una decisión conjunta y allí sí incido en la gestión. OCDE simplemente lo resume en informar, consultar y participar, donde esta última se concentra en asegurar oportunidades y recursos necesarios para colaborar durante todas las fases de las políticas públicas y en el diseño y entrega de servicios. Eso lo decía en el 17 y en el 21, además, plantea que todo eso tiene que estar acompañado con igualdad de posición en las discusiones y en todo este proceso. Es decir, nos vamos acercando a no solo estamos allí y podemos conversar, podemos colaborar, sino también y sobre todo podemos tomar una decisión y buscamos que conjuntamente la hagamos realidad. Y eso ya en nuestros países comienza a ser todo un reto, ¿no? Por otra parte, como detallo ya en el texto, por una parte tenemos el vínculo natural de la participación y la democracia, porque obviamente la democracia es participativa y representativa y todo ese ámbito de aseguramiento, pero también apoya o coadyuva o integra con espacios de innovación, como la innovación abierta y todas las tendencias que vamos discutiendo. El tema de gobierno y transformación digital, que está totalmente imbricado con el tema ciudadano, si queremos llevarlo a nivel adecuado. El gobierno abierto, ya con natural, dentro de la nueva gobernanza pública y todo ese ámbito, donde ya no solo vemos al ciudadano como agente, sino que además está trabajando con nosotros en la construcción, en la co-creación, en el co-diseño o en la fiscalización correspondiente. Y todo ello también dentro de un espacio de transparencia, dentro de un espacio de apertura, también nos va a llevar a mayor integridad por varios motivos que algunos de ellos explico durante el desarrollo del documento. Sin embargo, también, como todo, vemos que pueden darse, y como que vivimos de cierta manera, cierto distanciamiento o una pérdida de confianza, que si tuviésemos participación, obviamente no sería un problema, pero todavía no estamos encontrando los caminos de la participación y quizá, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, pueden haber varios porqués. Ahora, además de todo esto, que esto era, pues, en cómo andábamos, llegó la pandemia. Por tanto, nos forzó a buena hora, dentro de todo lo malo, a abocarnos a procesos, o por lo menos pensar la necesidad de trabajar mejor los procesos de la comunicación y otra vez repensar el rol ciudadano. Allí desarrollando un tema de comunicación de riesgo que me pareció muy interesante desde la OMS,
dice que la comunicación de riesgo es el intercambio en tiempo real de información, recomendaciones y opiniones entre expertos y o funcionarios y personas que se enfrentan a una amenaza para su sobrevivencia, su salud o su bienestar económico o social, ¿no? Y el objeto final de la comunicación de riesgo es que toda persona expuesta a un riesgo sea capaz de tomar decisiones informadas para mitigar los efectos de la amenaza, como el brote de una enfermedad y etcétera, ¿no? Y allí hay un tema bien importante, porque normalmente, o por lo menos en algunos países que he podido hacer seguimiento, no es que nuestros países y nuestras entidades públicas comuniquen adecuadamente. Y en muchos países lo que tuvo que entrar a tallar fueron organizaciones que comenzaron a transparentar, trabajando con entidades públicas en datos, hablo de pandemia, ¿no? Datos del COVID, mortalidad, morbilidad, etcétera, de cosas, y en función de eso se iba comunicando, porque lo peor que puede pasar en momentos tan críticos es simplemente permitir una desinformación o que algunos medios o algunos ámbitos pues planteen información que quizás no sea exacta y generen más bien afectaciones mayores, ¿no? Entonces, eso se complementa un poco con lo que digo a través de la Universidad de Chile, ¿no? Por otra parte, el rol ciudadano, ¿no? Y aquí, tomando un documento de la Conrad, plantea, las dinámicas sociales plantean nuevos desafíos de la comunicación política y la construcción social de sentidos. La fragmentación que provoca la hiperestimulación afecta directamente a las instituciones y el poder que antes ostentaban las autoridades políticas. Las instituciones y el liderazgo tradicional se tambalean ante nuevos mecanismos de diálogo social y político que reconfiguran los espacios de democratización y la participación de los asuntos públicos. Porque obviamente ahora, a través de un tweet, a través de un correo electrónico o de un posteo, entre otras varias formas, pues podemos llegar al presidente, al ministro, al congresista, al presidente del Congreso, al Poder Judicial, a quienes sean, o generar una movilización para que nos hagan caso, lo que antes era más complejo. Entonces, ¿eso cómo lo estamos plasmando en el desarrollo de la democracia y la participación? Y ahora en pandemia se hizo más notorio porque obviamente estábamos todos en nuestras casas. Entonces, como digo acá, es importante entender que tras el concepto valioso y aglutinador de sociedad, existen una combinación de subgrupos, perfiles e intereses diferentes por parte de los ciudadanos y por tanto también es responsabilidad de cada organización pública poder conocer cuáles interactúan, con cuáles se interactúa en el día a día, si quiere realmente conocer sus necesidades, sus dolencias y sus expectativas. Y ahí viene todo el tema de repensar el enfoque, el diseño del servicio público y todo ello. Por otra parte, hay otro tema también que conjuga pandemia, comunicación y rol ciudadano, que planteamos, ¿no? A través de esta organización de Naciones Unidas vinculada a drogas y demás, pero es bastante útil para lo que queremos. Si bien se reconoce la necesidad de adoptar medidas urgentes para prevenir el colapso económico y social, la falta de mecanismos suficientes de rendición de cuentas y supervisión en la asignación y distribución de paquetes de estímulo económico aumenta el riesgo de la corrupción y el fraude, debiliten los efectos de las medidas que se están adoptando. En el fondo, y como digo acá, ante situaciones y realidades complejas que estamos viviendo y que nos van a marcar en ese momento post-COVID, nuestro país es aún más necesario fortalecer este gobierno abierto y la participación de actores públicos, privados y sociales, apelando al principio de colaboración en la búsqueda de confianza y mayor valor público. En el concepto peruano, esto está marcado en la Constitución, tenemos una ley de marco de presupuesto participativo que evaluándolo estaría en los niveles más de mayor maduración porque se toma decisiones, aunque no en el último estadio necesariamente, y además tenemos una ley de derechos de la participación y control ciudadano, por mencionar las principales, porque esto también se refleja, como se ve en el documento, en las instancias nacional, regional y local del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, es interesante, pero también, y esa es una de las reflexiones que nos lleva a lo último, a los casos, la percepción que de las herramientas y enfoques es de lo que se podría llamar un enfoque asambleísta, ¿sí? Donde se mantienen mecanismos interesantes y necesarios de representación, los consejos consultivos, los consejos participativos, el presupuesto participativo. Sin embargo, el ámbito de la colaboración, más allá de la representación de grandes espacios, yo represento a la comunidad tal y esto que igual es necesario,
pero miembros de esa comunidad podrían participar directamente porque ya tenemos cada vez más los medios. Y eso, pues en el caso peruano, por lo menos, no aparece tan directamente. También, por otra parte, el tema de rectoría. Acá, por lo menos en el caso peruano, no hay claridad en quién debería abocarse en reconstruir, reperfilar, proponer nuevos mecanismos, más allá que cada entidad puede hacerlos libremente, ¿no? Entonces, ese es otro tema importante. Y más bien lo que vemos abajo en el documento lo hemos analizado en torno a buenas prácticas que ya van más allá de este enfoque asambleísta, que por tanto estamos hablando desde uno, el participa justamente vinculado a transformación digital, y los otros dos, auditorías juveniles y monitor ciudadano, desde la Contraloría General de la República, donde desde los colegios o bien desde la sociedad uno puede voluntariamente entrar en este tipo de mecanismos que parecen, de hecho, tienen muy buenos resultados. Entonces, ya para ir cerrando en nuestras últimas láminas, repensando la participación ciudadana puede y debe ser gestionada no solamente como momentos o mecanismos ad hoc, sino como un principio transversal al desarrollo de las políticas y la gestión de las organizaciones. Pero, como desarrollamos en el texto, hay limitaciones que hay que ir tomando en cuenta para asegurar más bien no caer en esos espacios. Por otra parte, es necesaria la institucionalización con espacios con aportes ciudadanos individuales y colectivos, que me parece uno de los caminos que se va abordando y que me parecen además los más viables, ¿no? Permite garantizar el aprendizaje, la experimentación colectiva y de los desarrollos colectivos, potencia, aumenta la confianza, fortalece la democracia, enriquece la idoneidad, nos da más confianza, nos va a dar más gobernanza también. Y abordé a través de algunos casos, como el de CIE Madrid, como el laboratorio de Bolonia y como la Mapatón para la Ciudad de México. Y ahí hay otro tema, el nivel de gobierno puede ser un camino. Por tanto, y resumiendo en las dos últimas láminas, causalidad o temas en común. ¿Qué encontramos? Aquí vemos que estas experiencias y otras evaluadas que ya no se tomaron en cuenta a nivel del documento, cuentan con mecanismos de sensibilización y difusión que aseguran mayor apropiación de derechos y obligaciones. Ello les puede agregar sostenibilidad a las propuestas y quizá un sentido de trascendencia a la labor que los participantes aportan al momento de sumarse a la estrategia. Cuentan con mecanismos tecnológicos, ¿no? Es el soporte natural ahora, y también son propuestas que innovaron la dinámica del relacionamiento, sea a través de incentivos para captar a los ciudadanos como la Mapatón en Ciudad de México, o movilizar el compromiso ciudadano como el tema de programas de auditores juveniles en Perú y otros. Son iniciativas que entienden que la participación ciudadana tiene que estar acompañada de decisiones claras de cambio. No es solo que yo hago como que te escucho, no, participa, ven, pero si decidimos algo, se tiene que implementar, ¿no? Decisiones claras de cambio y transparencia para los ciudadanos participantes y todos los interesados en general puedan conocer en qué deriva todo logrado. Por tanto, y cerrando, como usando otra frase, refraseando, mejor dicho, si tú no informas bien, otros comunicarán por ti, otros informarán por ti y hazte cargo de esa decisión, y eso sería para cualquier entidad pública. Tomemos conciencia de esa parte. También la formación en torno a la titularidad y el ejercicio de los derechos no solo permite un mayor conocimiento por parte de la población, sino que colabora en su defensa y reivindicación ante las instancias correspondientes. También, cierro con esto, siempre se debe conocer la necesidad y capacidad de los ciudadanos y todos los actores con los que se interactúa para brindar información y servicios, y por tanto la participación es un camino para ello. Y finalmente, las propuestas de participación ciudadana deben contar con aproximaciones multicanal, porque no podemos tampoco pensar solo en lo virtual. Tenemos que asegurar, en función de nuestra población, de nuestros perfiles, qué caminos deberíamos asegurar, pero que todos deben confluir en la generación de cambio y mayor valor. Bueno, eso es lo que quería compartir en el tiempo que tenemos. Cualquier cosa lo seguimos conversando. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación, por tu ponencia. Esto viene a abonar a los retos que tenemos para crear confianza institucional desde el Estado, pero también estos modelos de participación ciudadana. Comunicar es la base de cualquier gobierno, pero en particular es esencial en cualquier esquema de gobernanza, específicamente el de gobierno abierto, que es un esquema basado en la comunicación, basado en todos estos elementos y componentes que tradicionalmente hemos venido sosteniendo, lo componen, pero la comunicación es un elemento que se ha olvidado. Enseguida tenemos a Edgar Rubalcaba Gómez, quien nos acompaña desde Guadalajara, en México, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, coordinador de la Red de Gobierno Abierto, capítulo México. Como pueden ver, hay un bloque importante de la Red de Gobierno Abierto, fundada por Esther Kaufman, a iniciativa de ella, justamente en Guadalajara, en el año 2018, en el marco del Congreso del CLAD, a quien le enviamos un afectuoso saludo a Esther. Edgar nos comparte su ponencia Evaluación de la participación ciudadana en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Edgar, ¿cuáles son las características de la participación ciudadana en Guadalajara? ¿Por qué es relevante? Te cedo la voz, te escuchamos con interés. Bueno, ¿qué tal? Un saludo a todos. Primero que nada, agradecer al CLAD la oportunidad de encontrarnos en este espacio de forma híbrida, tanto presencial como de manera virtual. Ahora en este CLAD nos tocó estar de forma virtual. Agradecer a los colegas que forman este PAL, al coordinador, a Rafa, a nuestro colega también querido exsecretario general del CLAD, Gregorio Montero, hasta que él sí tuvo oportunidad de asistir presencialmente, y a mi colega también que me antecedió en la voz, Juan Carlos Pasco. Sí, bueno, yo lo que les voy a presentar, y me vino muy bien estar en este lugar y haber escuchado ya dos reflexiones bastante interesantes, desde una perspectiva más integral, desde reflexiones conceptuales, teóricas, porque yo voy a pasar, digamos, a una parte más puntual de una investigación empírica, donde analizamos unos casos concretos en torno a los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, la ponencia se titula Evaluación de la participación ciudadana en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, esta ponencia vale la pena destacar que fue escrita en colaboración con la colega Yasmín Vázquez Mesa, y voy a tener la oportunidad de compartírselas yo. Sí, bueno, voy a dividir esta presentación brevemente, yo sé que el tiempo apremia, en una primera parte introductoria, después un marco teórico, la metodología, los resultados y conclusiones que emanan de esta investigación. A manera introductoria podemos destacar, pues, en concordancia con lo que ya han mencionado, que en las últimas décadas, principalmente el tema de las buenas prácticas en la gobernanza ha tenido un auge. Muchos gobiernos han volteado a ver el modelo de gobernanza como una forma en que se puede gestionar lo público, y ahí, digamos, dentro de ello la participación ciudadana ha jugado un rol primordialmente destacable, ¿no? Como una nueva tendencia a tratar de tomar más en cuenta, democratizar más la toma de decisiones
en este sentido. Y en este intento, pues hemos encontrado diferentes resultados, ¿no? Cosas muy destacables, pero también muchos ejercicios de simulación en torno a la participación ciudadana. La participación ciudadana ha venido también en los últimos años reforzándose desde una perspectiva institucional, ¿sí? Y esto podemos orientarlo principalmente al desarrollo de leyes, de reglamentos y de mecanismos de participación ciudadana que han cobrado materialización más allá de los discursos políticos, ¿sí? Los gobiernos locales, que es en donde se centra esta investigación, pues juegan un rol bastante importante en la implementación de estos mecanismos de participación ciudadana. Los gobiernos locales sabemos que son este gobierno siempre más cercano a las necesidades cotidianas de la ciudadanía y por eso, digamos, vale la pena contextualizar. Detectamos también algo muy importante a lo que busca aportar esta investigación, que es que existe una carencia en herramientas, en metodologías que nos permitan conocer y evaluar cómo se está implementando, desarrollando y poniendo en práctica la participación ciudadana. Siempre mucha literatura, lo que escuchamos mucho de los políticos, siempre es una cuestión más discursiva, normativa en torno a la participación ciudadana. Y no es casualidad que haya pocas herramientas en este sentido, ya que el fenómeno de la participación ciudadana es un fenómeno político, social, de una connotación, digamos, compleja en términos de quererlo medir, ¿sí? Es muy, muy complejo, ¿sí? No es tan fácil, digamos, en algo que yo también controlo un poco, que es la transparencia, que hay metodologías muy claras, marcos normativos que permiten medir la transparencia, pero la participación ciudadana es un fenómeno más escurridizo socialmente y desde la perspectiva académica y metodológica es difícil. Sin embargo, pues ha habido aproximaciones que se hacen y esta investigación pone en valor esta parte, digamos, metodológicamente empírica, ¿sí? Y el objetivo, pues, de esta presentación, de este paper que se presenta es hacer una evaluación de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara en torno al desarrollo de sus herramientas y mecanismos de participación ciudadana, conocer un poco cómo se está implementando. Algunas aproximaciones conceptuales, teóricas. En este sentido podemos señalar pues, que la participación pública es un concepto político-social complejo en términos de racionalidad que conlleva la implicación por parte de los ciudadanos o de empresas, de organizaciones o cualquier sector social en la esfera del poder político institucional, ¿sí? La palabra participación la usamos de forma muy cotidiana en nuestro lenguaje, ¿sí? De una forma muy coloquial, y siempre normalmente lo hacemos refiriéndonos a una connotación de tomar parte de algo, ¿sí? Que participación es tomar una parte en torno a algo, ¿sí? Una discusión, etcétera. Y en la esfera pública la participación ciudadana representa la implicación parcial de algún actor individual o colectivo en una acción de organización que reúne a más de una persona, ¿sí? La participación ciudadana también ha sido apreciada en algunas veces como una amenaza al status quo, a lo que se tiene de referencia, ¿sí? Principalmente en las democracias liberales se está integrado muchas veces en modelos y economías globalizadas a las cuales es difícil que la participación ciudadana se expanda más allá de los límites que comiencen a poner en riesgo el funcionamiento del sistema político, o sea, a poner en riesgo el modelo de representación política, democrática, ese modelo de democracia representativa, ¿sí? Y cuando se empodera además al ciudadano, muchas veces suele meter en un lío a los sistemas, ¿sí? Merino nos dice que la participación ciudadana es un acto social compartido que siempre es colectivo. Schneider nos dice que
la participación ciudadana se define como las acciones de los ciudadanos que inciden en las decisiones públicas por medios formales, ¿sí? Es un tipo de involucramiento y participación institucionalizada a través de canales formales que muchas veces se configuran como mecanismos que se ejecutan en distintos espacios de interés, ¿sí? Como les decía, algo destacable de esta ponencia es la parte en cómo decidimos abordar y aproximarnos a los casos de estudio en la zona metropolitana de Guadalajara, en México, ¿sí? Y para ello, digamos, se decidió tomar una herramienta, digamos, inédita, que apenas está, digamos, incluso todavía está en desarrollo, se está afinando, titulada un instrumento de evaluación de la participación ciudadana municipal, ¿sí? Este instrumento de evaluación se configura por una serie de preguntas, un cuestionario, digamos, que se va a responder por expertos, que contiene 36 reactivos enfocados a evaluar diferentes aspectos de la participación ciudadana que ahora mencionaremos, ¿sí? Los casos en los que se aplica es en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, principalmente los que tienen más de 500,000 de habitantes, que son Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá y Tlaquepaque, ¿sí? El instrumento consta de una guía de evaluación que también configura un repositorio donde se va a poner toda la evidencia a partir de lo que se pregunte y una herramienta que pondera los diferentes aspectos. Esto es bien importante, las partes que configuran a esta metodología, a este instrumento. Se divide en 11 secciones que van desde evaluar la reglamentación o reglamento que tengan de participación ciudadana los gobiernos municipales, el cumplimiento de los mecanismos de participación, la difusión de los mecanismos de participación ciudadana, los recursos que se tienen, los métodos de comunicación y el uso de redes sociales, el análisis de los que existen consejos municipales de participación ciudadana, la evaluación de la participación ciudadana y su relación con el gobierno abierto, el fomento de organizaciones de la sociedad civil, la Contraloría Social, la formación sobre una cultura democrática y de participación ciudadana y el nivel de participación ciudadana electoral, que es de los grandes elementos que se miden cuando se habla de participación ciudadana. Aquí tenemos nada más algunas imágenes del instrumento, de esta hoja de ruta de evaluación de cómo se van hablando. En la ponencia viene todo el cuestionario desarrollado, ¿sí? Por el tiempo, digamos, me enfoco más bien a mencionar nada más algunos resultados. Aquí se ven cada una de las secciones evaluadas y el porcentaje que obtuvieron en total, ¿sí? ¿Qué podemos destacar o qué sorprende en este sentido? Pues sorprende que Guadalajara, que digamos es la capital del estado, no es principalmente el municipio que salió mejor evaluado en términos de participación ciudadana. Salió mejor evaluada Zapopan o incluso Tlajomulco que Guadalajara, ¿sí? Vale la pena destacar que esta metodología que se aplica en esta evaluación, pues, es bastante perfectible, ¿sí? Y es bastante perfectible no tanto por los juicios racionales que se aplican en la evaluación, sino por la complejidad y enfoques por los que se puede ver el fenómeno de la participación ciudadana, ¿sí? En conclusiones, podemos destacar en esta investigación que esta metodología y los resultados nos brindan una aproximación y un panorama claro de lo que realmente sucede en la implementación e instrumentación de la participación ciudadana y desde los gobiernos que la aplican. Tras aplicar este instrumento y esta metodología, pues vimos que Zapopan destaca entre los municipios del área metropolitana mejor evaluados en este sentido. También podemos destacar que respecto a las evidencias encontradas en esta investigación,
podemos afirmar que el tema de la voluntad política, la perspectiva que tengan los gobernantes en mandos, sí determina mucho el desarrollo e implicación de los mecanismos de participación ciudadana que se observan para desarrollar con eficiencia y simulación este fenómeno, ¿sí? Por otro lado, también podemos destacar que los instrumentos, el instrumento utilizado para esta metodología, esperamos pronto que sea publicado de forma oficial, y si bien no es una herramienta infalible, sí nos ayuda y ayuda mucho al análisis de la participación ciudadana a aproximarnos a este fenómeno. Es una metodología robusta, útil para medir la participación ciudadana municipal y deja, sin embargo, por la complejidad del fenómeno, los matices, los enfoques de aproximación que se le puede dar a la participación ciudadana, no deja de ser un fenómeno complejo y que pues la metodología no alcanza, digamos, a analizar el fenómeno de una forma totalmente integral, sino parcial. Y bueno, pues esa es algunos de los hallazgos. Yo los invito a que vean, a que puedan dar lectura a la ponencia que se publica en este congreso, para que tomen referencia, sobre todo a los interesados. Sin más, muchas gracias por esta oportunidad y, digamos, regresamos a la moderación de mi amigo, el doctor Rafa Valenzuela. Gracias. Muchísimas gracias, compañero Edgar Rubalcaba. Doctor, gracias por tu presentación, por tu ponencia. Y con estas características que nos hablas, el instrumento de medición de la participación ciudadana en la zona metropolitana de Guadalajara, nos permite introducirnos al tema que me toca compartir en el panel. La gobernanza post-COVID-19, retos de la participación ciudadana local en México. Un servidor es profesor universitario, integrante de la red de gobierno abierto y de la red por la rendición de cuentas que dirige Lourdes Morales en México. Y bueno, me gustaría compartir breve reflexión para abrir paso a preguntas y respuestas. No queremos irnos sin escuchar a todo el público, especialmente a quienes están presencial en Bogotá. Y comprender la participación ciudadana, y como lo anotó Edgar, que es un concepto escurridizo, nos lleva a entender la problemática para procesar la participación ciudadana. En el caso mexicano, se está requiriendo de un nuevo perfil del servidor público, especialmente un servidor público empático, innovador y que entienda
que en la post-pandemia se requerirá, y hablo en futuro porque aún seguimos en pandemia, se requerirá de un servidor público con mayores habilidades de conectar con el ciudadano. Los componentes del gobierno abierto, entre los que destaca la participación ciudadana, no tienen el mismo nivel de consolidación, y es justamente la participación ciudadana el eslabón D. Hay diversas maneras, y en esto Juan Carlos nos habló de los distintos modelos de participación ciudadana, de las distintas miradas, pero cada modelo lleva implícito un tipo de ciudadano. Un ciudadano que ya no podemos concebir como un gobernado, sino como un ciudadano activo que viene con el Estado y con el gobierno a exigir, tal como lo señaló Gregorio, mejores servicios públicos, más resultados, pero en el corto plazo. Y esto es fundamental porque el ciudadano, más allá de las leyes y procedimientos o mecanismos formales de participación ciudadana, requiere acciones que reflejen un cambio en el entorno inmediato del ciudadano. Y esto nos lleva a repensar el concepto de participación ciudadana. Desde el ciudadano mismo, la participación ciudadana tiene una connotación distinta de la que tiene este concepto desde el Estado, desde el gobierno. Por algunos años he venido perfilando esta ecuación de gobierno abierto. Y lo que podemos identificar es que uno de los conceptos principales de gobierno abierto es la confianza. Como puede verse, ¿quién colabora con quién? Ante esta pregunta, los conceptos de control social, confianza institucional y colaboración adquieren sentido. Gobierno abierto podemos identificarlo como un modelo de comunicación, un modelo en el cual vamos a intercambiar, vamos incluso a negociar, vamos a tratar de llevar soluciones y alternativas distintas a un problema público que por años, en lugar de ser resuelto, ha sido administrado. Como coloquialmente se dice en las políticas públicas, se ha ido pateando el bote hasta que le toca a alguien resolverlo. La confianza institucional es un concepto central en los modelos de gobierno abierto. Sin un gobierno abierto, definitivamente no lograremos confianza institucional. Pero frente a la pandemia del COVID-19, los planes de acción de la Alianza Global por el Gobierno Abierto que refirió Gregorio en su ponencia, me pregunto si tendrán que reajustar sus estrategias, las metas, las actividades de los planes de gobierno abierto. Por ejemplo, el Plan de Acción de Costa Rica prevé presupuestos participativos, abiertos, a través de plataformas digitales, donde los ciudadanos pueden monitorear el gasto público y dar seguimiento al flujo de fondos a lo largo de todo el ciclo presupuestario. En Colombia, por ejemplo, ustedes que están por allá en Colombia, como sede de este Congreso Internacional, pues tienen un tema importante que reflexiona la auditoría social. Hacer visibles estas auditorías para dar seguimiento a la inversión en los gobiernos locales, promover prácticas e identificar a los actores beneficiados y a los que ejecutan obra pública a través de estas auditorías es clave. Pero tendremos que replantearnos las estrategias o con lo que ya teníamos definido antes de la pandemia nos alcanza, es suficiente para continuar los planes de modernización, de apertura institucional, de participación ciudadana. Me parece que no. Tenemos que ajustar las estrategias, ajustar los mecanismos, pero el ciudadano espera que en lugar de activar todos aquellos mecanismos formales, lo que está esperando el ciudadano es algo fundamental y es transformar el entorno inmediato, el entorno local. En el caso mexicano, a través de los sistemas anticorrupción locales, a través de los secretariados técnicos locales de gobierno abierto, la participación ciudadana ha venido consolidándose en mayor o menor medida, según la región, la provincia o la entidad federativa, por denominarlos conceptos equivalentes. Y esto nos ha reflejado grandes retos. Como ciudadano, el uso de la transparencia para obtener la información
en el marco de un proyecto anticorrupción que estamos desarrollando en la Universidad de Sonora, me ha tocado ver las dificultades que se tienen para el uso de plataforma nacional. Las respuestas que nos dan los servidores públicos no son satisfactorias en la mayoría de los casos, a menos que se refiera a algún documento. Si es una consulta, si es información que deriva de la reflexión del servidor público o de documentos que no están fácilmente localizados, de verdad es complicado ejercer el acceso a la información pública. La participación ciudadana, por lo tanto, requiere de que transformemos el concepto de ciudadanía o de ciudadano frente al gobierno, transformar esta relación en una etapa que nos lleve a entender las plataformas como el punto de contacto con el servidor público. El ciudadano digital es necesario formarse, crearse y tener una gobernanza digital y abierta, impulsada desde plataformas que nos garantizan derechos como el acceso a la información, con mayor eficacia, que sean más eficientes y que nos permitan poder interponer los recursos que revisen los actos del gobierno. El Estado está obligado a ser un generador de confianza institucional. En este proyecto anticorrupción, siempre se responsabiliza al ciudadano por la falta de denuncia. Sin embargo, el propio Estado, a través de sus órganos internos de control, no está denunciando, no comunica. Y si lo hace, no tenemos elementos suficientes para saber que se está accionando en el tema anticorrupción. Sucede lo mismo con la transparencia. Sucede lo mismo. Como modelo de comunicación, el gobierno abierto está obligado a que a través del componente de la participación transformemos lo que Gregorio llama coordinación intersectorial en una extensa red de colaboración multiactor. Una red de ciudadanos trabajando con gobierno o una red de gobiernos locales trabajando con ciudadanos. Según donde usted esté ubicado, si es desde el gobierno o es desde la sociedad civil, es importante empezar a entender los mandatos de coordinación que las leyes o las legislaciones están otorgando, están exigiendo a los gobiernos. Transformar la coordinación en redes de colaboración es un elemento clave y es uno de los retos en la era del post-COVID-19. Por último, me parece que en el ánimo de no hacer tan escurridizo el concepto de la participación ciudadana, parece importante empezar a darle una especificidad al concepto. Participación ciudadana puede adquirir múltiples formas, canales institucionales, canales informales, pero me parece importante que empecemos a pensar, repensemos la participación ciudadana, tomando prestado este concepto de Juan Carlos Paz. Repensar la participación ciudadana como mecanismos de incidencia ciudadana. Por una parte, pensar en la participación ciudadana como incidencia ciudadana nos llevará entonces a objetivos muy claros. Si pensamos la participación ciudadana como vinculación ciudadana, nos llevará a otros objetivos igualmente claros, pero distintos. Y en ese sentido, los retos que tenemos de la participación ciudadana con el enfoque del gobierno abierto implica que el Estado sigue teniendo las dificultades, desde antes del COVID, como actualmente las tiene, de administrar y crear plataformas digitales. El reto es digital, sin duda es digital, sumarnos en esta era de la gobernanza abierta exige canales de comunicación donde el punto de contacto con los gobiernos serán plataformas e interfaces digitales. Este reto de cómo comunicar y recibir el mensaje del ciudadano, procesarlo, no solo escucharlo, sino procesar para que incida en la vida pública. Su participación implicará, por lo tanto, definir con mucha claridad los alcances de la participación ciudadana. Vinculación, incidencia, escucha activa. ¿Cuál es el alcance de la participación?
Y con estos retos que ustedes tienen en pantalla, concluyo mi ponencia, no sin antes agradecer a ustedes su paciencia. Y bueno, nos mostramos disponibles a cualquier pregunta, a cualquier comentario desde el público, desde Bogotá, en Colombia. Estamos a sus órdenes, a nombre de Gregorio Montero, Juan Carlos Pasco y Edgar Rubalcaba, y el propio, les damos las gracias por escucharnos y estar aquí con nosotros. El micrófono es suyo. Adelante, si son tan amables, tenemos espacio para 3 preguntas o comentarios. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, excelentes ponencias, felicitaciones. El direccionamiento no es más una reflexión que una pregunta, que sería de doble vía. El primero, el papel de la sociedad civil. ¿Cómo entra como la sociedad civil con más fuerza en estos procesos de gobernanza y en estos procesos de participación ciudadana? Y para el caso de tu ponencia presencial, el papel es de... ¿Hay dificultades en la parte normativa o en la parte de la participación? Mira, Rafael. Sube. ¿O voy yo respondiendo? Ah, ya está. Rafael, ¿captaste la primera? No nos escucha. ¿Captaste la primera pregunta, Rafael? Adelante, Gregorio. Bueno, sí, yo me refiero a una y porque había una que era dirigida a la ponencia vuestra. Bueno, se refería sí, a... iniciemos contigo y al final no alcancé a escuchar bien la pregunta. Sí, la vamos a repetir. No, yo hablo más bien como reflexiones, no tanto como pregunta. Sí. La primera es, me parece que hay un concepto que debemos de profundizar o desde dónde están las miradas de ustedes en los discursos, que es el papel que juega la sociedad civil. Porque en este momento sabemos que hay muchos desplazamientos, muchas tomas de decisiones que no siempre son en vía de derecho, sino por vía de hecho. Entonces, la sociedad civil, ¿cómo está como penetrando en estos procesos, digamos que en lo posible democráticos? Y la segunda, frente a tu ponencia presencial, que escuché como unas dificultades que está organizando el mismo Estado en materia de la normatividad. Si es problemas que es modernizar las estructuras a través de conductos normativos, o si más bien es el Estado que está haciendo en la República de Santo Domingo frente al proceso de la participación. Sí, bueno, en lo que respecta a nosotros, así debieron tenerlo desde temprano. En lo que respecta al caso de la República Dominicana, nosotros tenemos un marco constitucional que asume la participación ciudadana como un derecho. Incluso apunta a un derecho fundamental. Pero tenemos todavía pendiente normas adjetivas. Sí es cierto que hay normas que de manera probablemente tangencial se refieren a la participación, pero está en proceso de discusión de una ley de participación ciudadana de carácter general, es una ley amplia, y el Ministerio de Administración Pública ha elaborado una propuesta de participación ciudadana en la gestión pública, que son 2 niveles distintos. Es decir, si bien ya tenemos un marco constitucional para la participación y tenemos también un conjunto de leyes adjetivas que la facilitan, como la ley de libre acceso
a la información pública, la ley de derechos de las personas en su relación con la administración pública. No menos cierto es que hacen falta las leyes que desarrollen de manera concreta las herramientas de participación ciudadana en la gestión pública. Eso no significa que hay montados esfuerzos y plataformas de participación de distintos sectores, como por ejemplo nosotros tenemos el Consejo Económico y Social, popularmente se le llama el diálogo nacional, pero eso es una plataforma ya mucho más política y por eso hacen falta esta plataforma ya mucho más práctica, que es de interacción con la administración pública y con otros espacios estatales. Es decir, hace falta desarrollar normas adjetivas. Cuando quiera, Rafael. De mi parte, complementar la respuesta con relación a qué está haciendo la sociedad civil para democratizar el gobierno o para incidir en los cambios. Muy rápidamente, impulsar reformas a los mandatos constitucionales, impulsar con mayor ahínco la participación ciudadana, pero no solo de manera colaborativa, sino vinculante, y también de una manera en la cual pueda ayudar a resolver problemas públicos, que la literatura de políticas públicas le llama problemas públicos embrujados, esos que no han tenido solución en muchísimos años. Esos son los problemas que el ciudadano quiere ver resueltos. Pero además, en lo local, las formas de participación ciudadana a veces no son permanentes, sino que surgen a raíz de alguna problemática particular. ¿Qué está haciendo el ciudadano? Pues impulsando reformas, pero también manteniendo su entorno público seguro, con servicios públicos, manteniendo un estatus que mejor refleje lo que el gobierno está haciendo y que debe impactar en la calidad de vida del ciudadano. Desde México es lo que te puedo compartir. Si hay alguna más, creo que tenemos tiempo para otra nada más. No siendo así, entonces, Si hay otra pregunta. ¿puede despedir, Rafael? No escuché bien. No, ya no hay más preguntas aquí en el escenario. Ahora procede que en tu rol de coordinador despida el panel. Perfecto, vamos a reiterar el agradecimiento al público de parte de Gregorio, Juan Carlos, Edgar y un servidor. Agradecemos su presencia virtual en las redes, en las plataformas y presencial en Bogotá. Muchísimas gracias y estamos a su disposición para continuar el tema en otros espacios y en otros lugares. Gracias. Bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Cuídense.